Buenas tardes, Verónica. Buenas tardes, profe. Bienvenida. Vamos a disculpa el retraso. Un poquito. Un momento, a ver si me arriba. Buenas tardes. Bien, ¿qué tal? No, estoy ahorita voy a empezar una clase. Necesito ahorita por allá por la sala. Necesito el teléfono aquí donde estoy. Sí, más tarde. Sí. No, bueno, parece que hay más gente con problemas eléctricos. Bueno, a ver un poco más. Bueno, una información. Ahora en la mañana tuvimos una reunión con los directivos de la universidad y a partir del lunes comienza lo que se va a hacer para algunas materias, sobre todo están más las básicas, o sea, lo que es matemáticas, física, química,
algunas prácticas del laboratorio de la parte de arquitectura. Son las que van a estar en esa medida. Y lo otro es lo que se refiere a la parte de pasantías y investigación. Son los que van a estar más en, metidos con la parte de la clase presencial. Está por pendiente aún definirlo como en el caso de yacimientos 1, la posibilidad del laboratorio, aunque se habla de que la parte presencial va a ser más de tipo práctico, o sea, si se va a una clase presencial ya sería para ver la parte de ejercicios o algo así. Y van a ser, a pesar de que se habla de que a partir del 1 de noviembre no van a existir las semanas con restricción, para los efectos de esto sí van a ser igual, una semana, como estaba planteado, una semana sí, una semana no, o no. Entonces va a haber por lo menos la semana próxima, sería presencial. La que viene arriba de esa no sería no presencial y así sucesivamente hasta que dure, hasta que termine el semestre. Es lo que de acuerdo que de las universidades con el Ministerio de Educación. Y eso andamos. De cualquier manera, un requisito para estar presente en la clase presencial es tener las dos vacunas. La primera y segunda dosis de la vacuna contra el COVID. Un requisito sine qua non para poder estar presencial. Hay una particularidad en que posiblemente haya muchas personas que no van a estar, que no pudieran estar presentes en una clase presencial por razones de desplazamiento, ubicación. En las clases presenciales van a estar acompañadas también de la clase a distancia. ¿Sí? A través de Teams se va a transmitir la clase, se va a tener también en vía plataforma. Para aquellos que por razones prácticas no pudieran estar presentes en la clase. Y lo otro. Aún están con la problemática de completar. Aún en algunas materias aún hay personas que no tienen la materia inscrita, pero no le aparece un report registrado como tal. Entonces, se va a extender la vigencia del 10%, por lo menos una semana más, y ya para este fin de semana debe estar cargado ya el 20%. Por encima de eso, máximo terminan en la semana 5, ¿no? En la semana 6, que sería la semana próxima, si no me equivoco, domingo. Porque la semana 7 hay que entregar las notas, hay que corregir todo. Pero así está más o menos la situación. Bueno, Bueno, vamos a empezar con la... Bueno, vamos a compartir la pantalla. Propiedades de la roca y yacimiento.
Entonces está la tercera parte de la parte de propiedad. En este caso vamos a tocar la parte de la permeabilidad. ¿Por qué la permeabilidad? Uno de los factores más importantes asociados con la productividad de los yacimientos se refiere a la capacidad de poderse mover a través de la roca. Y esa movilidad viene dada por la permeabilidad que tenga la roca. Ahora bien, esa permeabilidad también depende de algo que pase en la roca cuando se está haciendo el proceso, cuando está ocurriendo el proceso de producción o bien sea natural o la parte de desplazamiento con recuperación adicional. Y es los cambios en la saturación de fluidos dentro del yacimiento. Porque la habilidad o la permeabilidad de la roca depende mucho del fluido con el que estamos trabajando. Es decir, hay una permeabilidad a la roca que yo la puedo calcular únicamente con si hubiese petróleo dentro del yacimiento. Una permeabilidad a la roca yo la puedo calcular si solamente hay agua dentro del yacimiento. Y hay una permeabilidad cuando están los dos fluidos, o tres si incluimos al gas, presentes en la roca. En este caso, la permeabilidad que tendría cada fase, o la facilidad que tendría cada fase para poderse mover dentro del yacimiento, sería solamente una fracción de lo que es la permeabilidad si estuviese únicamente ese fluido presente. Entonces, esa condición es importante conocerla para poder saber hacer lo que se llama los estudios de movimiento de flujo de fluidos en el medio poroso. O sea, permeabilidad se define como la conductividad a los fluidos, ¿sí? O la facultad que posee la roca para permitir que estos se muevan a través de la red de poros interconectados. Si los poros no están conectados, entonces no existe permeabilidad. Es el caso de las rocas arcillosas, por decirlo así. Son rocas muy porosas, por lo tanto deberían tener una gran permeabilidad, pero no tienen prácticamente movilidad, puesto que no existe conectividad, entonces no existe permeabilidad, a pesar de ser una roca tan porosa. Entonces, en vista de, a pesar de que se puede dar una relación entre porosidad y permeabilidad, expresada por esa expresión que está allí, donde la tasa de flujo puede ser igual a la permeabilidad dividido entre la viscosidad, multiplicado por el área de flujo y por el diferencial de potencial, es decir, la diferencia de las presiones P1 y P2, con el fluido moviéndose desde P1 hacia P2. En este caso estamos hablando de lo que se llama un gradiente de presión, porque tiene que ser la presión 2 tiene que ser menor que la presión 1 para facilitar Entonces, eso viene al caso porque un profesor una vez, otro profesor decía, ¿cuándo se manifiesta la permeabilidad de un yacimiento? Porque la permeabilidad es intrínseca al hecho de que existe porosidad y que exista conectividad. Pero ¿cuándo se manifiesta? No se manifiesta hasta que no exista un diferencial de presión. ¿Por qué se producen los fluidos del yacimiento hacia los pozos? Porque existe un diferencial de presión. ¿Entre quién? Entre la presión de yacimiento, que se considera igual a la inicial en el área periférica, en el límite del yacimiento, y la presión en el fondo del pozo, que normalmente va a depender de las pérdidas de presión que van a ocurrir para poder mover el fluido desde el fondo del pozo hasta superficie y de allí a las estaciones de flujo. En la parte de producción van a ver un poquito más sobre esta parte de lo que tiene que ver con las ecuaciones relacionadas con la parte de movilidad y permeabilidad.
Entonces, la permeabilidad no es más que una relación entre la permeabilidad y la porosidad efectiva de la roca, es decir, la porosidad conectada. K o permeabilidad es una constante de proporcionalidad que relaciona la tasa de flujo y un diferencial de presión aplicado. Es intrínseco del medio poroso y no depende del fluido, su tasa o la presión diferencial, flujo darciano. La unidad de permeabilidad es el darcy, la cual tiene un valor muy grande, tanto es así que muy pocos medios porosos pueden hablarse de que tengan unidades de un darcy. Pero sí pueden tener unidades más pequeñas que esto, y en este caso se habla del milidarcy, que significa que es una milésima de un darcy. Es decir, un darcy equivale a 1000 milidarcy. El símbolo de la permeabilidad es la letra K. Convencionalmente se ha establecido de esa forma. Bueno, ahí hay un error, pues K es igual a eso, no delta P. El delta P, si ven, está en el denominador. Las condiciones de flujo también afectan el valor de la tasa de flujo. Para flujo lineal en diferentes unidades, ahí tenemos la ecuación para flujo lineal y para flujo radial, considerando diferentes unidades. La permeabilidad también varía dependiendo de cómo se mueva el fluido. Si se mueve a lo largo de la sección horizontal de una roca, se habla de una permeabilidad horizontal, pero si se mueve, si esa facilidad se mide respecto al flujo desde el punto de vista vertical a través de la misma roca, estaríamos hablando de una permeabilidad vertical. Normalmente la permeabilidad tiende a ser más grande horizontalmente y menor verticalmente. Y te muestro un ejemplo, por lo menos para una porosidad de 30%. Es una roca muy porosa, casi siempre estaríamos hablando de una roca poco consolidada. Es decir, que los canales polares son muy grandes y eso da unos valores de permeabilidad. Si vemos el 1500 milidarcy, estamos hablando de 1,5 darcy en la permeabilidad horizontal y 1000 milidarcy en la vertical, o sea un darcy. Entonces, cuando hablamos de permeabilidad, también podemos hablar de tipo de permeabilidad. Absoluta o específica es la conductividad de una roca o material poroso cuando está saturado completamente en fluido. Ya lo que dije, o sea, la permeabilidad cuando existe un solo fluido presente dentro de la roca. La efectiva es la conductividad de un material poroso a una fase cuando dos o más fases están presentes. Y también se mide en milidarcy, igual que la absoluta. Cuando dos más fases están fluyendo simultáneamente en un medio poroso permeable, es como por ejemplo un proceso de desplazamiento de la permeabilidad efectiva a una fase dada es menor que la permeabilidad absoluta y en función de la saturación de esa fase en el punto donde está ocurriendo el flujo de fluido. Y la permeabilidad relativa, que no es más que la relación entre la permeabilidad efectiva y la permeabilidad absoluta. Esta vez es una de las formas más utilizadas de expresión, la permeabilidad relativa. Puedes trabajar directamente con las permeabilidades relativas, que son función de la saturación. Esos valores también cambian en función de la saturación del fluido. ¿Okay? Recuerden que estamos hablando de la permeabilidad absoluta cuando tiene un solo fluido, con respecto a la permeabilidad efectiva cuando hay más de un fluido presente. Con respecto a la permeabilidad absoluta,
Esta puede ser medida a un fluido, cualquiera de los presentes, agua, o sea, 100% saturación de petróleo, a 100% saturación de agua, o a un fluido neutro. En este caso, por lo menos puede ser aire, que es lo que muchas veces se utiliza, pero dependiendo del tipo de proceso que se está analizando, por lo menos un proceso de desplazamiento, pues tú tienes agua y petróleo como fluidos, muchas veces se utiliza como permeabilidad absoluta, aquella que es asociada con el 100% de agua. O sea, en esto, cuando se habla de las permeabilidades relativas, también hay que tener en cuenta cuál es la base o cuál es la permeabilidad absoluta de referencia que se tiene para esa permeabilidad relativa. El gráfico de permeabilidades efectivas como función de la saturación de agua, ¿ok? Y las permeabilidades relativas es similar. Lo que sucede es que en las permeabilidades efectivas, las escalas verticales estarían expresadas en milidardos, ¿ok? Aquí estamos hablando de porcentaje o fracción de esa. En este caso podemos hablar de 1000. Un 25%, un 50%, un 75%, un 100% de un por mil de la permeabilidad absoluta. Y en la parte inferior tendríamos la saturación de agua. Una de las cosas que el comportamiento de estas curvas, dependiendo del punto de corte, me puede permitir identificar, por lo menos aquí tenemos las dos una curva de permeabilidad relativa al petróleo, y abajo tenemos dos curvas, la de permeabilidad absoluta relativa al agua, bajo dos condiciones. Si estamos hablando de un yacimiento hidrófilo o un yacimiento oleófilo. En el caso cuando estamos hablando de que el punto de corte de las dos curvas de permeabilidad relativas al petróleo y al agua ocurre a un valor mayor del 50% de saturación de agua, estamos hablando de un yacimiento hidrófilo. Cuando a menos de eso, estamos hablando de un yacimiento oleófilo. ¿Cómo afecta la temperatura a las permeabilidades relativas? Y en general las permeabilidades. KRO aumenta y KRW disminuye por efecto de la temperatura. El agua aumenta en mayor grado la roca del yacimiento, normalmente es así. La histéresis entre el drenaje e imbibición disminuye. ¿Qué es la histéresis? Bueno, eso lo vamos a ver en otra. La histéresis entre el drenaje e imbibición disminuye. La saturación residual de petróleo disminuye y la saturación irreducible de agua aumenta por efecto de la temperatura. No coloque esta en la presentación anterior. Que es cuando estamos hablando de cuando estamos tratando de desplazar la fase mojante de una roca, estamos hablando del proceso de imbibición. Cuando estamos desplazando la fase no mojante de la roca, estamos hablando de la fase de drenaje. Pero eso está en una lámina que está en la presentación anterior. Hay varias formas de determinar la permeabilidad a nivel de laboratorio. Las permeabilidades se determinan con muestras de núcleo de las formaciones.
Claro está, puede ser el caso de que hay una formación determinada por razones de su espesor, por razones de cantidad de volumen de recursos que está allí, no se corte ningún núcleo. Entonces, existen a través de investigaciones a yacimientos que sí presentan núcleos, que pueden ser yacimientos oleófilos, yacimientos hidrófilos, con ciertas características especiales. Algunos autores han generado lo que se llaman correlaciones, que se pueden emplear para construir las curvas de permeabilidad relativa o efectivas para un determinado yacimiento. Okay. La técnica de presión capilar para obtener la permeabilidad es relativa a la fase mojante y el agua. Un sistema agua-gas o agua-petróleo. A la saturación de agua con nata es un sistema petróleo-gas-agua. También con un líquido estacionario se resatura ahí se habla de corazón, un núcleo, hasta una determinada saturación de agua con nata y se mide la permeabilidad efectiva al petróleo o al gas. Mientras que el agua se considera estacionaria o se mide la permeabilidad efectiva al gas y al agua con nata y se considera petróleo estacionario. Flujo simultáneo, utilizando varios métodos para la inducción. Estas son pruebas que se hacen a nivel de laboratorio. En el laboratorio que tenemos no nos permite hacer un tipo de pruebas de este tipo. Pero básicamente, dependiendo del tipo de proceso con el que estemos trabajando, hay que decidir en qué tipo de análisis se debería hacer a un núcleo. Normalmente este tipo de pruebas son parte de las llamadas pruebas especiales de núcleo y se hacen una vez que ya tú tienes una idea de lo que es el yacimiento y qué necesitas conocer, sobre todo para los procesos de recuperación adicional que puedas plantearse para el futuro. En yacimientos 3 vamos a trabajar un poquito más con la parte de permeabilidad relativa, en la parte de los procesos de desplazamiento. Entonces, como les mencionaba, en ocasiones no se tienen núcleos para poder determinar en ensayo de laboratorio la permeabilidad relativa. Pero existen autores, por lo menos en el caso de Corey, para sistemas agua-petróleo bifásicos, mojado por petróleo, drenaje. En un sistema agua-petróleo y un sistema gas-petróleo desarrollaron esas correlaciones que están ahí para determinar la permeabilidad relativa al agua y la permeabilidad relativa al hidrocarburo. Por lo menos Smith presenta este tipo de esta correlación. En la parte inferior de saturación de agua, menos saturación de agua irreducible, saturación de agua menos saturación de agua, fíjense que el denominador es el cambio y el exponente del cociente establecido allí. Entonces, como digo, hay varios autores que han desarrollado correlaciones que me permiten determinar las permeabilidades relativas. Pearson, por su parte, generó esta correlación para determinar KRO y KRW para un sistema agua-petróleo. Es fácil. Esta lámina no la voy a incluir. Esto lo vamos a ver más en yacimientos 3. Ok, entonces, como ven, este es un parámetro importante. Al igual que las saturaciones de agua irreducible, petróleo irreducible y todo eso que es determinado en ensayo de laboratorio, en las llamadas análisis especiales de núcleo, que básicamente ya se hacen para lo que es una parte de evaluación de procesos de desplazamiento, de producción.
los análisis básicos o los convencionales, básicamente lo que tienen que ver es con calcular porosidad, calcular espesores, permeabilidades absolutas. En algunos casos, dependiendo, como le digo, si se plantea algún proceso de desplazamiento, se puede hacer una prueba de permeabilidad absoluta a una muestra saturada a 100% de agua o 100% de petróleo, dependiendo del proceso que se vaya a hablar, para tomarlo como permeabilidad absoluta para poder calcular las permeabilidades relativas. Si vemos un momentico la saturación, fíjense en un caso con estas correlaciones. Vamos a buscar un momentico creo que la de Pearson se ve mejor. Ok. Cuando se está calculando esto, que está acá, la saturación de agua irreducible no necesariamente es la saturación de agua inicial del yacimiento. Esta saturación se determina a nivel de laboratorio. Es decir, al tapón saturado 100% de agua, se le aplica presión para tratar de extraerle todo el agua. La saturación de agua que queda al final del proceso de desplazamiento es lo que llama saturación de agua irreducible. Ahora, hay otro término a nivel de ingeniería de yacimiento que se maneja mucho, que es la saturación de agua con nata. ¿Qué es la saturación de agua con nata? Es la saturación inicial que presenta el yacimiento. Es la saturación que encontramos en el momento en que se descubre el yacimiento y se hace la evaluación. La saturación promedio que presenta la roca en este momento es lo que se llama saturación de agua con nata. Esa saturación de agua con nata, dependiendo cómo fue el proceso de migración del petróleo hacia la roca yacimiento, puede ser igual a la saturación de agua irreducible o puede ser ligeramente mayor que la saturación de agua irreducible. La saturación de agua irreducible significa que es una saturación de agua que no se va a mover. ¿Me recuerdan aquel principio de que todo fluido tiene una saturación de agua a partir de la cual el fluido, la saturación de agua superior a ese valor, tiene movilidad, mientras que la saturación irreducible o crítica o no movible es una saturación de fluido que no se mueve a las condiciones que normalmente habrá de operación en el yacimiento. Si yo logro exceder esas condiciones y me pongo a dañar la roca, puedo hacer que esa parte se mueva, pero parte de ese fluido no se va a mover. Esa es la saturación de agua irreducible, la saturación de agua que no se mueva. Al igual que la saturación de petróleo residual, es la saturación de petróleo que no se va a mover bajo las condiciones normales de explotación de ese yacimiento. Entonces, cualquier valor de saturación de agua mayor que esa es saturación de agua móvil. Entonces, cuando hablamos de las permeabilidades efectivas, la permeabilidad efectiva, la saturación de agua irreducible, es cero. ¿Cuándo comienza a haber permeabilidad efectiva al agua? Cuando la saturación de agua es mayor que la saturación de agua irreducible. Entonces, la saturación de agua inicial pudiera tener una cierta movilidad parte de ese fluido. O sea, el fluido que está entre la saturación de agua irreducible y la saturación de agua inicial puede ser móvil. ¿Sí? Entonces, parte de esa agua se pudiera producir en el yacimiento. Pero cuando se hace la parte de prueba de presión capilar, una de las cosas que se determina es la saturación de agua irreducible. Por eso es un valor que se determina a nivel de laboratorio. Mientras que la saturación de agua inicial, o con nata, ya se determina normalmente a través de pruebas a tapones de núcleo, promedio, y de la parte de registro sobre todo.
Quedan 5 minutos. 52. Bueno, ¿alguna pregunta? El capítulo, Hola, profesor, ¿para cuándo quedaría el 10%? Si lo va a extender y el 20%. los dos quedarían hasta donde yo sé, hasta la semana 5, que la semana 5 sería la semana, o sea, sería hasta el sábado de la semana próxima, hasta Buenas donde tardes, profesor. tengo que revisar las fechas. Ok. He visto que por la plataforma ha dejado varios mensajes con respecto a las personas que no se han agregado al grupo. Ajá. Yo le dejo un mensaje, pero no sé si le llegaría también por la plataforma. Francelis, el tuyo sí no lo he visto. He estado chequeando a ver quiénes están, pero ya veo que por lo menos están ingresadas aquí. Sí, yo por lo menos no hasta los momentos no me voy a llegar al grupo de ninguna materia, no tengo teléfono. Estoy eliminado por eso. Me Ya. ha costado un poquito porque obviamente es difícil, obviamente ustedes siempre están ahí y es más fácil comunicarse con nosotros por WhatsApp, es más rápido, pero bueno, No, por eso ahí vamos. la idea es, bueno, por eso se fue que se colocó el, el link allí, ¿no? Pero también, bueno, ese es el caso con que a veces como no se hace disponible el teléfono del profesor, la universidad no lo va a entregar. Eso es uno que ya después ustedes pueden de alguna forma conseguirlo, pero la universidad no lo entrega. Entonces, porque una de las formas es que a través del profesor ellos te pueden incorporar fácilmente al grupo. Ok. Pero bueno, yo de primera estoy chequeando últimamente, sé que Alisbai, con esta de Yacimiento 3, la ingresé, también porque también no podía ingresar, el link no le estaba permitiendo entrar. Y hubo otros dos en Yacimientos 1, no, en perfiles tengo como 3 personas que me dicen que inscribieron la materia, pero no están, aún no los han registrado, no aparecen aún, es de Ojeda. Yo por lo Por menos, cierto, son de Ojeda. yo por lo menos tengo 3 materias que aún no me aparecen en la plataforma, incluso le escribí hace como una semana al ingeniero Farideh porque vi que me cargaron una materia de arquitectura. Ay, Dios santo. Obviamente, Bueno, yo tenía uno que es de Yacimientos 3 y estaba en Yacimientos 1, o sea, primero no apareció en Yacimientos 3 y después apareció en Yacimientos 1 y en Yacimientos 3. Ya por fin lo sacaron de Yacimientos 1. ya Pero estoy bueno, esperando todavía porque hay, hay muchas, hay materias que no me cargan aún, o sea, por lo menos hay como 3 materias que sí me preocupa porque obviamente ya todas están avanzando y como no tengo teléfono no sé con quién estoy ni nada por el estilo y no, las no he instrucciones visto. las instrucciones que tenemos ahorita es extender tanto el primero como el 10% como el 20% hasta el final de la semana 5. Claro. Si tú ves el Y calendario usted no va el calendario al de la 20%. calendario de la universidad, sabrías cuál es la fecha de la semana 5. A donde me acuerdo es el sábado de la semana que viene. De cualquier manera, vamos a ver qué pasa de aquí a allá, porque aún con la innovación de darles el correo, que es el que le permite entrar a la plataforma, entonces ustedes tienen que inscribirse, luego crear el correo, después probar que el correo funciona antes de poderlo hacer activos en la plataforma. Entonces todo eso está generando un proceso más largo de lo que se pensaba. Entonces siempre, ya, bueno, digo, ya vamos para la semana 5 y aún estamos con un proceso de inscripción. Sí. Pero eso lo voy a pasar. Esta mañana fue que nos Ah, dijeron. y usted nos asignaría el 20%. Yo me imagino que ya como ya terminó la explicación de la unidad 2, Ujú. No, lo que falta de la unidad 2, de la unidad 1 vimos que la primera parte va a ser básicamente teoría también. O sea, el 20% va a ser igualito. No me voy a meter con cálculos ahorita,
necesito que veamos algo de eso primero. Claro. Porque hay cálculos sencillos, por lo menos un cálculo de porosidad de un cubo se puede hacer, o sea, de un cilindro se puede hacer, que son básicamente cálculos sencillos. Por cámara, déjame ver qué se me ocurre, qué tengo que hacer con esto para el 20%. Bueno, nos estamos oyendo. Posiblemente mañana vamos a tener un chat también por WhatsApp, pero con algo de... ¿ok? Bueno, pasen una feliz tarde. No sé si alguno de ustedes lo veré otra vez ahora en perfil. A la ¿Alguno? centro. Bueno, sí, no se me Vanessa, va la luz. a Vanessa sí. Ok. Ah, bueno, también a ti también. Ok. Hasta luego, profe.